Salve María, continuamos en esta cuarta clase de este curso de cómo alcanzar la paz interior, cómo descubrir enfermedades espirituales y cómo remediarlas como una terapia de enfermedades espirituales. Ese es el objetivo de este curso. Hoy, en esta cuarta clase, vamos a ver 3 pecados o vicios, que son la lujuria, la gula y la pereza. Y que corresponde este curso a identificar, ¿no?, nuestras raíces de pecado, vicios, etc. Y que los hemos diferenciado de acuerdo a lo que se llama la triple concupiscencia. En las clases anteriores vimos la soberbia, la envidia y la ira, que tienen que ver con demonio. Porque la triple concupiscencia es demonio, mundo y carne. Entonces, lo que vimos de soberbia, envidia, ira, tiene que ver con todo lo que es tentación del demonio. Estos que vamos a ver ahora, lujuria, gula y pereza, tienen que ver con la carne, ¿no? Y después veremos también la avaricia, el gusto de las cosas de este mundo. Entonces ustedes ven de la triple concupiscencia, hay una que es interior, lo que vamos a ver hoy día, lujuria, gula y pereza. Y las otras 2 de la concupiscencia, ¿no?, que demonio y mundo, son externas. Esta que vamos a ver hoy día son internas. ¿Por qué? Porque, claro, el ser humano tiene sus instintos, tiene sus inclinaciones. Entonces, la lujuria, la gula, la pereza tienen que ver, sobre todo, con algo más interno. Entonces vamos a comenzar con la lujuria. ¿Qué es lo que es la lujuria? Es el vicio que corresponde a 2 mandamientos de la ley de Dios, el 6º y el 9º. El 6º dice no cometer actos impuros y el 9º no desear la mujer del prójimo. Entonces, Dios puso en el ser humano ciertas inclinaciones, instintos, etc. Y el ser humano tiene una inclinación a la felicidad, a buscar la felicidad. Entonces, en este mundo hay felicidad, sí, una felicidad relativa, porque la felicidad plena la tendremos en la vida eterna, en el cielo. Pero dentro de esa felicidad relativa están los placeres del ser humano. El ser humano, cuando come, siente un placer legítimo. Cuando usted escucha una música bonita, también tiene un placer. Cuando usted ve un paisaje, o sea, los sentidos, la vista, el oído, el paladar, a veces usted hacer un ejercicio, muchas cosas que el ser humano hace provocan un placer. Pero ese placer debe estar orientado a un fin bueno, es decir, para la gloria de Dios, no un fin en sí mismo, porque ahí si no es algo egoísta. Entonces, cuando dormimos tenemos un placer también. Entonces, la lujuria es justamente un pecado en donde la persona busca el placer para la pura satisfacción personal y no en función de Dios. Vamos a explicar por qué. Porque el instinto de reproducción del ser humano, el instinto es bueno, Dios lo puso en el cuerpo humano, en el hombre y en la mujer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad del matrimonio y de los hijos. Entonces, cuando ese instinto se lo ocupa en el matrimonio y en función de los hijos, es legítimo. Entonces hay un placer ahí legítimo. Pero todo lo que sea fuera de eso, pecado, porque usted lo está usando con un fin que no es dentro del matrimonio y en función de los hijos. Es importante conocer esto, porque si usted es papá, mamá, si usted es abuelo, abuela, usted debe saber aconsejar a veces a los hijos que no saben estas cosas. O a veces si usted es joven, si usted está pensando en formar familia, sepa bien estas cosas, porque si no usted está ofendiendo a Dios habitualmente. Cuando no se utiliza ese instinto de forma ordenada, faltamos a estos 2 mandamientos: no cometer actos impuros y no desear la mujer del prójimo. Entonces yo debo saber dominarme, yo debo saber que ese instinto no es malo, Dios lo puso en el ser humano con esta finalidad. Entonces, esta transmisión de la vida, Dios quiso que fuera unido a un placer especial, ¿no?, que se da en el acto sexual entre el marido y la mujer, entre el esposo y la esposa. Entonces, ese placer es legítimo cuando es dentro del matrimonio, del sacramento, y en función de los hijos, ¿no? Entonces, ese placer es lícito para las personas casadas
y siempre que usen el matrimonio para el fin noble, para el que fue instituido, es decir, para la transmisión de la vida. Entonces, ese es el principio tan claro, tan simple, que debemos tenerlo muy claro. Todos los católicos, el principio por el cual existe el matrimonio, en función de los hijos, la transmisión de la vida, etc. Entonces, todo lo que está fuera de esto está prohibido por estos mandamientos. Entonces, fíjese, todo acto que excite ese instinto, que puede hacer en función de un placer personal, egoísta, ¿no? Pecados solitarios, personales, etc., o con otras personas, fuera del matrimonio y fuera de esta finalidad de la transmisión de la vida, pecado y pecado grave, pecado mortal. Entonces, aquí también se incluyen, dentro de la lujuria, los pecados también interiores aquí, porque existe el pecado exterior, hablemos, con otras personas o consigo mismo, exterior, pero también existe el pecado interior. ¿Cuál es? Pensamientos, deseos, imaginaciones, etc. Por eso el 9º mandamiento dice no desear la mujer del prójimo. Con los deseos ofendemos a Dios también. Entonces, por eso, todo lo que es imaginaciones, representaciones, pensamientos, deseos, etc., todo eso también constituye pecado. Entonces debemos saber dominar. Pero bueno, la imaginación es muy buena. La imaginación es una capacidad del alma humana extraordinaria para usted imaginarse cosas. Pero si usted la utiliza para imaginarse cosas, en este caso, contrarias a la virtud de la pureza, pecado, ¿no? Nuestro fundador, Monseñor John Clarke, nos decía, ¿no?, que la imaginación es como el cine, como las películas. Usted puede inventar una película con su imaginación. Ahí está. Y la imaginación debe ser usada para el bien, no para el egoísmo ni para el mal. Entonces, es un placer prohibido cuando no se lo ocupa debidamente, ¿no? Y este pecado, dice, va contra el fin del matrimonio, ¿no? Y es un vicio que consume muchas veces a las personas, ¿no? Y genera un ardor, dice, hay una pasión, ¿no? La lujuria tiene una fuerza muy grande. Y la lujuria, después, el pecado contra la pureza, es como exigente y pide más y más y más, ¿no? Entonces, por eso es que las personas a veces caen en este vicio, y a veces, por ejemplo, hoy en día con la tecnología, ¿no?, el celular, o, en fin, dispositivos digitales, las personas pasan horas metidas viendo cosas inconvenientes, a veces noches, gente que no duerme. Entonces, claro, como sacerdote conozco esto. Entonces, es muy peligroso. Le pasa más a los hombres, pero también a las mujeres. A veces se piensa que es más un problema de los varones. No, también es problema de las mujeres. Y en esto no hay edad, ¿no? La edad, claro, no hay edad en el sentido de que a partir de cierta edad, ¿no?, cuando se pasa a la adolescencia, a la pubertad, etc., comienza este instinto como que a desenvolverse, a manifestarse. Y esto va hasta la muerte, porque esto pasa con personas ancianas, con personas adultas, con personas jóvenes y con niños. Pero, como digo, a partir de los 8, 9, 10, es la experiencia que tengo como sacerdote. Y también eso lo explica la ciencia y el análisis del ser humano. Claro, eso es variable. Hay seres humanos a veces que estas cosas se empiezan a manifestar más tarde, en otras menos, pero eso es algo que en algún momento, ya pasando la niñez, entrando en la adolescencia, en ese tramo de edad, ya empieza a haber esta como solicitación del instinto. Entonces, es un placer, el placer de la carne, como que se le dice también. Cuando es consentido, se comete falta grave. Ahora, si la persona está durmiendo, y cuando está durmiendo tiene sueños o movimientos orgánicos, ahí no hay pecado, porque recordemos lo que vimos en la primera clase, y para que un pecado sea grave tienen que haber 3 condiciones: pleno consentimiento, pleno conocimiento y materia grave. Entonces, la persona que está durmiendo y está soñando
no está con pleno consentimiento, está durmiendo. Después se acuerda la persona del sueño y ahí no hay pecado grave. El pecado grave es cuando se dan las tres condiciones juntas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con este vicio. ¿Ya? En segundo lugar, vamos a ver la gula, ¿no? La gula es también un placer que si nos excedemos, ofendemos a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso más común? Es el alcohol. El consumo de alcohol no es pecado. El pecado es cuando usted lo consume en forma excesiva. Entonces, cuando yo tomo vino, o tomo un licor, o tomo cerveza, o tomo cualquier bebida alcohólica, si yo la tomo en exceso, bueno, ahí estoy cometiendo la falta. Pero el exceso es variable. Hay personas que toman un poquito y ya empiezan a sentir los efectos del alcohol. Hay otras personas que no, toman más y no hay problema. Entonces no hay una medida fija, digamos así, para las personas consumir alcohol. Lo normal, lo que se acostumbra, es consumir el alcohol en las horas de la comida. Pues una comida tomada con un vino es agradable, o con cerveza. A veces también la persona puede tomar cerveza para refrescarse. También hay que tener cuidado. Por eso digo, hay personas que toman un poquito y ya les hace daño. Otros no. Toman un vaso y no les hace mayor daño. Esto es variable. Bueno, pero esto que decimos con respecto al alcohol también vale con respecto a la comida. Yo debo saber que comer es algo saludable, razonable, etc. Pero comer en exceso es algo que determina este vicio, este pecado, que es la gula, comer en exceso. Hay diferentes tipos de gula. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 4 casos de gula. Primero, el que come fuera de hora, sin razón. Comer antes de sentir necesidad. Claro, lo normal es que el ser humano tenga horarios. Hay culturas que comen una vez al día una comida fuerte. Otras que comen 2 veces al día. Otros 3, otros 4, otros 5. De acuerdo a países, a culturas, a edades, etc. Hay diferentes como que modos de distribuir el comer durante el día. Pero bueno, la persona tiene una regularidad, una periodicidad, una rutina que le permite ir alimentándose normalmente, correctamente. Pero si usted empieza a comer fuera de hora, sin necesidad, sin razón, etc., podemos caer en la gula. Ese es un grado. Segunda situación, el que está siempre procurando manjares así, comidas ricas y condimentadas, así con mucho cuidado para un mayor deleite, ¿no? Que está solamente queriendo su deleite. También hay un desorden. Entonces, querer comer bien es algo razonable, pero ya cuando entra una especie de manía, de obsesión, etcétera, en donde se busca solamente el deleite propio, entonces yo debo entender, como les dije hace poquito, que yo debo comer para poder hacer bien las cosas que debo hacer, para cumplir bien con mi misión, con mi vocación. Pero no es comer por comer, es comer en función de Dios. Entonces es importante tener claro aquí el fin, la intención que uno tiene, ¿no? Ya. Entonces dijimos, primero, el que come fuera de hora. Segundo, el que come por esa especie de deleite egoísta. Tercero, el que come más de lo que debe comer. Entonces, a veces comemos más por exceso, se corre peligro de la salud a veces por comer de más. Eso se le llama a veces la persona glotona, la glotonería. En fin, dependiendo de los países a veces hay diferentes expresiones. Pero se fijan, esa es una tercera situación de la persona que come en exceso. Hay un cuarto elemento que entra aquí en la gula, es el comer así con ansiedad, con avidez, así, una especie de comer medio en forma animalesca. Los niños a veces comen así medio, usted les da un vaso con un jugo y están tomando así con ansiedad. Claro, los niños a veces no se controlan mucho, pero esto también pasa con los adultos. La persona que come con avidez, con ansiedad. Entonces fíjense, aquí entra el equilibrio. La persona debe comer lo necesario dentro de la rutina que siempre tiene, sabiendo que el alimento es para
un fin, que es estar bien dispuestos para las cosas que debemos hacer, para cumplir con nuestras obligaciones, nuestra misión, el cuidado del cuerpo, que este cuerpo nos lo dio Dios a través de nuestros padres. No debo comer en exceso, no debo comer fuera de hora, sin necesidad. Porque puede ser que esté con un hambre, en algún momento del día me bajó un hambre tremendo, bueno, yo puedo comer, pero comer sin necesidad por una especie de ansiedad, así de comer por comer, está mal eso. ¿Ya? Entonces, y después, comer así en forma incontrolada, bueno, todas esas hacen parte de este vicio de la gula, ¿no? Entonces, claro, la gula termina haciendo con que el ser humano se animalice, ¿no? Se materialice, la persona se hace materialista, todo es en función de la comida y de las cosas concretas. Por eso dijimos que estos tres vicios que estamos viendo ahora, ¿no? Lujuria, gula y pereza, son propiamente del cuerpo humano, son interiores, ¿no? Que degradan al hombre, animalizan al hombre, y es que no se utiliza bien esta necesidad que tiene el ser humano de alimentarse, de estar bien dispuesto. Y en el caso anterior de la lujuria, tener conciencia de que ese instinto de reproducción que Dios puso en el ser humano es para utilizarlo dentro del matrimonio y en función de los hijos. Entonces ahí está el uso equilibrado, y que ese uso no animaliza al hombre, no lo degrada. Entonces estamos viendo justamente esto para que cada uno se examine, cada uno sepa cuáles son los límites, porque en esto de la práctica de la virtud, del bien, yo debo saber caminar por esta vía, que es una vía que requiere de dominio de sí, requiere de lucha. Entonces, como ya hemos visto en clases anteriores, esa lucha contra defectos, contra malas inclinaciones, es que me permitirá vivir en paz, ¿no? Esa paz interior que todos queremos, esa lucha nos permitirá ir perseverando en el camino del bien y nos permite vivir con una cierta felicidad en este mundo. Entonces, no está mal desear la felicidad, pero respetando la ley de Dios. Y sabiendo que esa felicidad en este mundo, como les dije, es relativa. La felicidad plena la obtendremos después en el cielo, si es que en este mundo, en esta vida, hemos vivido respetando la ley de Dios, no dejándonos llevar por nuestros defectos, malas inclinaciones, la triple concupiscencia, demonio, mundo y carne. ¿Ya? Vamos a ver ahora la pereza. La pereza también es un vicio que también es la búsqueda de un placer que es un placer desordenado. Porque una cosa es descansar. Entonces, dormir en la noche, descansar un poco después del almuerzo, o si uno está muy cansado, descansar un momento. Pero otra cosa es transformar eso en un fin. Y la persona, si no toma cuidado, da después en un vagabundo, en un vago. La persona que no tiene ningún espíritu, ningún dominio de sí para cumplir con sus obligaciones. Entonces, la pereza es un vicio tremendo, que no pocas personas caen en este vicio. A veces también en este vicio se puede caer en diferentes etapas de la vida. A veces el niño perezoso. A veces el joven perezoso. A veces el adulto, personas de 40, 50 años que caen en la pereza y quedan medio inmóviles. A veces la persona anciana también cae en la pereza. Entonces vean, en estas cosas no hay edad. El ser humano es frágil, el ser humano es pecador, el ser humano es débil y debemos siempre estar luchando. Entonces por eso insistimos tanto en esto de que hay que luchar. La vida es lucha. Cuando rezamos la salve, hablamos de este valle de lágrimas. Claro, ¿cuál es el sentido de valle de lágrimas? Es que en este mundo estamos cumpliendo una misión. Job, el libro de Job en el Antiguo Testamento, se refiere a que la vida en este mundo es como un servicio militar. Claro, ¿qué es lo que es servicio militar? En muchos países existe esta obligación del joven, después de que termina el colegio en general, hace un periodo de servicio al país. En algunos países han cambiado el servicio militar y hay unos servicios sociales que también el Estado los reconoce como parte de la formación de sus ciudadanos. Entonces, claro, Job dice que la vida en este mundo es como un servicio. Entonces la pereza
Este vicio nos anula, nos deja completamente inmóviles y nos tira el espíritu de lucha, nos animaliza, nos neutraliza. Entonces yo debo saber también luchar. Entonces la pereza, dice, es una tendencia a la ociosidad, no hacer nada, el ocio, ¿no? O también puede ser descuido de mis obligaciones. Entonces la pereza muchas veces tiene su origen en eso, que usted se descuida, tiene obligaciones, no, pero ahora no, dejemos para después, ¿no? Puede ser también que esto nazca de problemas orgánicos, a veces son problemas de salud. Por eso el cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo requiere de cuidado, un cuidado que no sea ni excesivo ni tampoco descuido. Fíjense, en estas cosas entra esto que estamos hablando, hay como un punto de equilibrio. Entonces, si yo no cuido mi salud, por ejemplo, y me dejo llevar por la gula, empiezo a engordar. Claro, la persona gorda tiene menos energía. La persona gorda le cuesta hacer las cosas, le cuesta levantarse. Claro, vean, en esto entran, el cuerpo y el alma están íntimamente unidos. Entonces es necesario tener esa templanza, es una virtud cardinal, la virtud cardinal de la templanza, el saber dominarse, el saber establecer límites, el no dejarse llevar por caprichos, por comodidades excesivas. No, la vida es lucha y debemos siempre estar ahí, por así decir, manteniéndonos en la línea del frente, ¿no? Entonces, la persona perezosa rehuye el esfuerzo, rechaza el esfuerzo, ¿no? Muchas veces, fíjense, esto lo dice este autor con el que estamos viendo este curso, que se llama Tanqueray. Él dice que muchas veces el perezoso es tranquilo, es manso, pero cuando se lo quiere sacar de la pereza, dice, se enfurece y no quiere saber de esfuerzo ni de trabajo. Bueno, entonces hay diferentes grados en la pereza. Primero tenemos el descuidado o indolente, la persona indolente, descuidada, ¿no? Que todo lo hace con lentitud, ¿no? Es medio flojo, medio indiferente. Entonces es necesario reaccionar. Si usted se está identificando con algunas de estas características, bueno, es necesario explicarse un poquito. Por eso este curso le hemos puesto cómo alcanzar la paz interior y cómo encontrar raíces que pueda yo tener en mi alma de vicios, de pecados y cómo remediarlos. Por eso también hemos hablado de terapia de enfermedades espirituales. Hay un segundo grado de pereza que es la persona vaga, el vago, que es retrasado, ¿no? Que todo lo hace también con lentitud, nunca llega hasta el fin de una responsabilidad, no concluye, ¿no? las cosas que comienza. Y un tercer grado es el perezoso, ya en el sentido más estricto de la palabra, que no quiere hacer cosa alguna, nada. Todo le provoca fatiga, aversión a cualquier trabajo. Y hoy en día hay palabras que se utilizan así, ¿no? Que me estresa, ¿no? Cuidado, ¿eh? Porque hay gente que se autoconvence, no, que si hago tal cosa me estresa. Oye, a ver, pues al final no va a hacer nada, porque si cualquier cosa le estresa, claro, pues cuidado, no nos dejemos llevar, porque hoy en día hay muchas corrientes así, psicológicas, ideológicas, incluso hasta espirituales, así, ¿no? Porque todo este asunto, por ejemplo, del yoga, del reiki, de las energías y hay unos términos japoneses y chinos y orientales, así, el feng shui, no sé cuánto. Entonces todo eso supuestamente es para el descanso, para no sé qué, y que para luchar contra el estrés, y que no sé cuánto. Pero muchas veces, si usted no se da cuenta, está el vicio de la pereza de por medio. Y también hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas ahí que van contra la fe, contra la religión católica. Pero a veces entra este problema de la pereza, de que la persona está estresada, entonces que no quiere trabajar, porque si no se estresa, cuidado. Cada uno tiene obligaciones en la vida que cumplir. Entonces no dejarnos llevar por este vicio de la pereza. Entonces, esto de la pereza tiene a veces consecuencias espirituales, porque la persona no reza, ¿no? Se deja llevar por la tibieza, ¿no? Porque la pereza y la tibieza muchas veces van de la mano, la tibieza espiritual. Entonces la persona no quiere
acercarse a los sacramentos, a la confesión, a la comunión, no tiene tiempo para rezar, ¿no? Pues a veces las personas me dicen, padre, es que he estado tan ocupado, tan ocupada, que no he tenido tiempo de rezar. Cuidado, puede ser pereza, puede ser falta de organización, puede ser falta de disciplina. Muchas veces la falta de disciplina lleva a la pereza también. Entonces, la pereza, dice este autor, es la madre de la tibieza. Y cuidado, si usted está en estado de tibieza, puede ser que de repente esté la pereza como raíz de ese estado de tibieza y es necesario luchar. Debemos esforzarnos, ¿no?, por luchar contra estos defectos. Entonces, con esto terminamos esta cuarta clase en la que estamos viendo estos tres vicios, ¿no?, la lujuria, la gula y la pereza. Y en la próxima clase vamos a ver los remedios contra estos tres defectos, la lujuria, la gula y la pereza. Entonces, por eso hablamos también de terapia, porque si usted ha descubierto que usted tiene raíces de estos vicios, bueno, nunca es imposible vencer estos defectos. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Eso lo dijimos también en la primera clase, que todo defecto, todo vicio, hay medios de salir adelante. Cuidado con considerarse que ya no puedo, ¿no? Hay personas que dicen, no puedo, no consigo, imposible. No, sí es posible. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la oración y con la disciplina. La persona sí consigue ir controlando, dominando estos vicios, con los cuales usted va a salir de ciertos estados a veces en que las personas están ahí empantanadas, están atrapadas. Entonces, ánimo, no hay que rendirse nunca. En la vida la lucha va hasta la muerte. No hay que rendirse, no hay que desanimarse, siempre hay que estar con esa disposición interior de luchar. Muy bien, vamos a terminar con una oración para pedir a la Santísima Virgen que nos vaya ayudando en este proceso para alcanzar la paz interior y remediar nuestros defectos, nuestras raíces de pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Hasta la próxima clase, si Dios quiere. Salve María.